Medidas de control frente al COVID-19. Heinz Glass, Perú. En este curso encontraremos de qué se trata, las medidas y acciones preventivas tomadas por la empresa, el protocolo de retorno al trabajo, partiendo desde nuestra autoevaluación, las medidas de higiene y desinfección al ingreso y durante el trabajo, el protocolo de reporte y vigilancia en caso positivo COVID, y las reglas dirigidas a contratistas, transportistas y visitas, así como los riesgos psicosociales y la psicoeducación. ¿Qué es el coronavirus? Es una enfermedad respiratoria que se identificó en China. Son conocidos por provocar un amplio rango de enfermedades, desde un resfriado hasta infecciones respiratorias. Nuestra empresa realizó lo siguiente: la suspensión de operaciones y visitas del extranjero, de acuerdo a las disposiciones del gobierno y sus posteriores actualizaciones. La coordinación del comité de gerencia, compuesto por 15 líderes de equipo con enfoque operacional diario. La activación del comité de crisis, con 5 áreas de trabajo y 10 líderes enfocados en planes de acción para la continuación del negocio a mediano y largo plazo. Un plan de comunicación a través de 3 canales con material proveniente de fuentes oficiales. Utilizamos el correo personal dirigido a todos los trabajadores. Usamos el correo corporativo y disponible para aquellos bajo la modalidad de trabajo remoto. Y también la vía WhatsApp dirigida a los líderes de equipo. Se identificó a los trabajadores con factor de riesgo individual, que resultan vulnerables frente a este virus, según la resolución del Ministerio de Salud. Las personas mayores a 60 años y aquellas que tienen por lo menos una condición de salud como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, están dentro de esta población y grupo vulnerable de riesgo. Es por eso que nuestro foco es cuidar a este grupo de personas. Se determinó los puestos de trabajo afines al trabajo remoto y a los que no. Se usó la licencia con goce de haber compensable, emitida por el gobierno el 20 de marzo del 2020. Se evaluó los riesgos antes de reanudar las operaciones y se aplicaron medidas de control. Elaboramos un protocolo de limpieza y fumigación con material higiénico apropiado y suficiente. Utilizamos un protocolo de autoevaluación con reporte al supervisor y monitoreo durante las horas de trabajo. Recuerda, protégete a ti mismo y a los demás de enfermarse. Si tienes fiebres, tos, dificultad para respirar, recuerde que hay que cuidarnos unos a otros. Si no tengo esos síntomas, debo mantener el lavado de manos con agua y jabón al menos 20 segundos o usar un desinfectante adecuado. Al estornudar, debo cubrir la nariz y la boca con un pañuelo o con mi antebrazo. Inmediatamente de que suceda eso, debo recordar lavarme las manos con agua y jabón.
Evitar el contacto directo. El distanciamiento social debe ser por lo menos de 2 metros, hasta el siguiente contacto de otra persona, más aún si tiene tos y fiebre. ¿De qué se trata la autoevaluación? Es un procedimiento para el retorno del trabajo. Vamos a llenar el formulario digital de manera diaria antes de ingresar a las instalaciones. Debemos guardar evidencia de haberlo enviado y mostrarlo al ingresar por Garita 1. En el caso que no tenga conexión a Internet y no pueda utilizar esta aplicación de manera digital, habrá un formulario escrito en Garita 1 que le llevará 5 minutos contestar. Este procedimiento se debe hacer de manera diaria. ¿Cómo puedes ayudar a que esto se haga en menor tiempo? Si tú puedes medirte la temperatura en casa, sería fabuloso. Algunas personas no tienen síntomas y eso no quiere decir que no tenga el virus y que pueda contagiar. Es importante estar muy atentos a los síntomas, por ti, por nosotros, por tu familia. Instruye a tu familia a descargar la aplicación Perú en tus manos. Es una aplicación que permite la autovigilancia con los miembros de nuestra familia. Esta aplicación la provee el gobierno, me permite revisar mi ubicación y las alertas de las zonas de riesgo con mayor presencia de casos. Permite tener una alerta y compartir la ubicación para recibir acompañamiento en caso esté contagiado. Hay una opción de triaje en donde podemos hacer una autoevaluación para evitar el riesgo de contagio. Recuerda, el virus no se traslada solo, lo trasladan las personas. La prevención está en tus manos. Descarga esta aplicación. Conozcamos las reglas de higiene y desinfección al ingreso y durante el trabajo. Es fundamental que desde que ingresamos a las instalaciones debemos mantener la distancia de 2 metros. Esté muy atento a las señalizaciones que van a ayudar a que esto se cumpla y se respete. Como al principio, uno de los controles es la temperatura corporal. Al ingreso, usted recibirá la medición de la temperatura. Es clave que luego de usar el marcador, nos dirijamos a lavarnos las manos y usemos gel desinfectante cuantas veces sea necesario. Es clave en el transcurso de nuestro día de trabajo limpiar las superficies de nuestro puesto de trabajo con alcohol en gel. ¿Cómo se transmite el COVID-19? Por contacto personal cercano con una persona infectada. A través de personas infectadas al toser o estornudar. Las secreciones respiratorias tienen distancias entre 1 a 2 metros. Eso explica la distancia que debemos mantener. Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse el rostro, la boca, la nariz o los ojos. Es por eso que es muy importante mantenerse en nuestra propia área de trabajo. Tratemos de no visitar otras oficinas y si es absolutamente necesario interactuar con otros, tengamos la primera opción, el teléfono. Solo si es absolutamente necesario, diríjase y coordine con otros manteniendo la distancia. Desinfecte los teléfonos fijos antes de usarlos.
no pase los materiales de escritura a otras personas, como lapiceros, hojas y demás. El equipo de limpieza desinfectará 2 veces al día las manijas de puertas de entrada y salida, en las oficinas y en las áreas de producción, los pasamanos en escaleras y mesas, interruptores, dispensadores de agua y cafeteras, y los marcadores de ingreso. El uso de mascarilla, renovándola según sea necesario. Es importante desecharla junto con otros residuos en los contenedores con tapa. Repasemos cuándo usar la mascarilla. Si está cuidando a una persona con sospecha de infección de COVID, si está tosiendo o estornudando, y si va a salir a lugares donde hay mucha gente como hospitales, mercados. Nosotros en el trabajo hemos elegido llevar la mascarilla dado que es un área donde podría contactar y conectar con otras personas. Con esa interacción hay un riesgo de contagio. Esta mascarilla es una barrera para evitar que las manos puedan entrar en contacto con la boca y la nariz. Heinz te cuida para que cuides a los tuyos. Recordemos cómo usar las mascarillas para protegernos contra el coronavirus. Antes de ponerse una mascarilla, lavémonos las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o agua y jabón. Cubra la boca y la nariz con una mascarilla y asegúrese de que no hay espacios entre su cara y la máscara. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con agua, jabón y luego use un desinfectante. Reemplace la mascarilla con una nueva tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso. Lávela o reúsela siempre y cuando siga las recomendaciones necesarias. Para quitar la mascarilla, quítese por detrás, no toque el frente de la máscara, desechándola inmediatamente en un contenedor cerrado. Lávese las manos con agua y jabón y posterior alcohol en gel. Todas estas medidas están de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al Documento Técnico de Prevención y Atención de Personas Afectadas por el COVID en Perú. Respete los horarios de refrigerio en función a la reducción de aforo en el comedor y vestuarios. No es posible que todos permanezcamos en una misma área al mismo tiempo, en el comedor y en casa. Recuerda esta medida de distanciamiento, no solo en el trabajo, también en tu casa. La posibilidad de contagio no disminuye estando en casa. Respete los días donde no podrá asistir, dada la reducción de aforo en oficinas. Dada que tenemos que cumplir la distancia adecuada de 2 metros, no es posible que en una misma oficina estemos ubicados todos. Es posible que también se reduzca la reducción de aforo. Coordine con su supervisor y jefe los días que corresponde asistir. Esta misma medida se cumplirá en las salas de reuniones solo si es necesario utilizarlas. Utilice como primera opción llamadas telefónicas, videollamadas y coordine con sus compañeros de trabajo, clientes y visitas. Retorno al trabajo. Medidas dirigidas a visitas, contratistas y transportistas. Para clientes, consultores, auditores, proveedores, empresas externas, proveedores de servicios, operadores de concesionario y otros, es necesario llenar el cuestionario antes de la visita. En ese cuestionario tenemos que averiguar si existen síntomas.
Si una de las preguntas se responde afirmativamente, la visita no se puede realizar o debe posponerse. En general, se recomiendan tener reuniones con las visitas por teléfono o videoconferencias y, por tanto, reducirlas al mínimo. Si se reciben visitantes, se aplican las siguientes medidas de seguridad: desinfectar las manos en la entrada, no darse las manos, mantener una distancia de 2 metros durante toda la visita. No tome prestados ningún material de escritura. En el caso de proveedores que permanecen en nuestras instalaciones y dado una respuesta positiva frente al cuestionario, es importante que esta persona no atienda a trabajar y que su jefe inmediato asegure una persona de respaldo para que cumpla sus actividades. Para la entrada y emisión de mercancías, el proveedor, por ejemplo, conductores de empresas de transportes, que no ha completado el cuestionario y no tiene cómo medir la temperatura, no se le permitirá el ingreso. En caso se le mida la temperatura y no presente síntomas, se prescriben las siguientes medidas de higiene. Mantenga una distancia segura de 2 metros. El conductor espera dentro del vehículo o fuera de la puerta. Asegúrese que solo los documentos de transporte se reciban y entreguen con guantes desechables puestos. Deseche los guantes luego en un tacho de basura con tapa. Asegúrese que toda transferencia se haga sin contacto en la medida de lo posible. La carga y descarga la realizarán trabajadores de Heinglas o el proveedor colocará la mercancía en la rampa. Recuerde estas reglas de higiene y desinfección al ingreso y durante el trabajo. La forma correcta de abrir una puerta, con los codos espalda en lugar de con las manos. Evite tocar pasamanos, paredes, en la medida de lo posible. Y si lo hace o es inevitable, diríjase a lavarse las manos y posterior desinfección. Recuerde cómo retirarse la mascarilla. Es incorrecto hacerlo por la parte frontal. En su lugar, utilice los elásticos laterales que van detrás de la oreja. Si su mascarilla es con cintas que se atan, utilice esas cintas para retirarse y colocársela. Recuerde, el menor contacto asegurará y reducirá el riesgo de contagio. Y si tienen el contacto directo con la mascarilla, diríjase y lávese las manos y posterior desinfección. Recuerde, en colas de espera, ingreso a garita, a nuestras instalaciones, servicios higiénicos, duchas, paraderos y accesos a nuestras casas, guardar la distancia de 2 metros. No aglomerarse. Utilizar codos y no directamente la mano. En su defecto, utilice la mano no dominante para poder acceder a manijas o botones. La prevención comienza contigo. Recuerde, ¿tiene tos, fiebre, dolor de garganta y dificultades para respirar? No dudes en comunicarte a la línea de atención 113 y sigue estas recomendaciones. Son 6. ¿Qué hacer si hay sospecha de coronavirus? Esta línea está disponible para que un doctor la atienda y nos monitoree. Tenemos que aislarnos en una habitación y mantener una distancia de por lo menos 2 metros con los demás. Al estornudar o toser debemos cubrirnos con el antebrazo. Seguir las recomendaciones de los médicos y tener en cuenta solo la información oficial.
Lávate las manos con agua y jabón de manera frecuente. Seamos responsables y sigamos las recomendaciones. Por tu salud, por la de tu familia y por la de la comunidad. ¿Qué sucede si durante las operaciones yo tengo los síntomas del COVID? Es vital que usted conozca el protocolo de reporte y vigilancia en caso positivo o sospecha. Veamos el escenario 1, en donde el empleado nota los síntomas, ya sea fiebre o problemas respiratorios o tos o resfriado, dolor de cabeza o diarrea. Cualquiera de estos es importante que genere la alerta en el empleado, quien debe tomar las siguientes medidas inmediatamente. No asista a trabajar e informe a su supervisor por teléfono. Restrinja el contacto con otras personas inmediatamente. Observe su evolución en 2 días y comuníquese al 113. Si los síntomas ocurren durante el trabajo, déjelo inmediatamente y diríjase a casa, pasando antes por el monitoreo de salud, que consiste en la medición de la temperatura y el cuestionario, ubicado en el tópico al interior de la Academia Heinz, a la altura de la carita 1 de vigilancia. El desarrollo del virus tiene que ver con el contacto con el virus. Este tardará hasta un periodo de incubación de 5 a 6 días luego de la infección en un rango de 14 días. La mayoría de los pacientes tienen la enfermedad leve y se recupera sin secuela, aproximadamente el 80% de las personas. Por eso es muy importante cuidar a aquellas que tienen alguna condición de salud dentro de los factores de riesgo anteriormente descritos. ¿Qué sucede cuando el resultado de la prueba es positivo? Es importante coordinar otras medidas con el médico o con la autoridad sanitaria a partir de la comunicación al 113. Es vital mantener informado a su supervisor para que tome las medidas necesarias durante su ausencia. El resultado de la prueba es negativo, dependiendo de su función, y si no hay ninguna solución alternativa compatible con su supervisor, por ejemplo, licencia, trabajo remoto, vuelva al trabajo. El supervisor toma las siguientes medidas inmediatamente después de conocer los síntomas, inclusive antes del resultado de la prueba. Suspende el trabajo del colaborador y no lo programe al siguiente turno hasta no tener respuesta de su estado de salud. Que guarde reposo en su casa. Documentar los contactos del empleado durante los últimos días. Colegas, compañeros de trabajo. Informar a los colegas afectados, posiblemente afectados o bajo sospecha de contagio. Solo si es necesario suspender el turno por restricción de sospecha de contagio e informar al equipo de emergencia. Karim Barreto por el área de SSMA y Rafael Paredes por el área de recursos humanos. Es vital mantener el control del contagio y solo si es necesario suspender el turno por restricción de sospecha. ¿Qué sucede cuando el resultado de la prueba es positivo? Es vital informar al equipo de emergencia y a los colegas afectados. Es necesario activar un turno de respaldo al recientemente activado, dado que muchos compañeros de la persona con sospecha de contagio pueden estar en las mismas condiciones. Luego de que el trabajador reciba el resultado de la prueba, dependiendo del área, puesto de trabajo y solución alternativa, comuníquese y reasigne al empleado. Veamos 2 escenarios adicionales, en donde los empleados tuvieron contacto intensivo con personas que han estado en un área de riesgo durante los últimos 14 días.
En esta situación, y dada la proliferación del virus, muchos de nuestros distritos de la ciudad de Lima y provincias se encuentran consideradas como área de riesgo. El escenario 3. El empleado tuvo contacto con una persona infectada en el inmediato entorno, familia, vecinos o compañeros. El empleado toma las siguientes medidas inmediatamente. Aíslese, repito, aíslese e informe al 113 o a través del mensaje WhatsApp a ese número 952-842-623 o al correo infosalud@minsa.gov.p para que siga las instrucciones recibidas. Restringe el contacto con otras personas en la medida de lo posible. Informe a su supervisor y manténgalo informado. Supervisor, tome las siguientes medidas inmediatamente después de tener conocimiento de ello. No asigne al empleado al turno. Documente los contactos del empleado durante los últimos días. Informe a los colegas afectados o bajo sospecha de contagio. Informe al equipo de emergencia. En el caso del escenario 3, el empleado no puede volver a la empresa durante 14 días. En la medida de lo posible, habilite el trabajo remoto. De lo contrario, coordine con recursos humanos las medidas y justificación de su ausencia. ¿Qué debo hacer si tengo COVID y debo permanecer en casa? La ventilación es vital. Debo reducir los espacios compartidos con mi familia, garantizando siempre la ventilación. Usar mascarilla simple si permanezco en áreas comunes, como comedor, servicios y demás. Inclusive llevar la mascarilla cuando asisto al médico. Mantener un descanso y reducir las actividades que me demanden actividad física. La hidratación es muy importante. Debo cubrir mi boca al toser y estornudar, con la flexura del codo o pañuelos desechables. El lavado de manos es sumamente importante. No solo hacerlo, sino con la frecuencia y con el tiempo, asegurando una adecuada limpieza y desinfección. Restringir ir al trabajo, escuela, reuniones o eventos. Restrinja las visitas. El contagio no es solo en las calles, ni en el transporte, ni en el trabajo. El contagio también puede suceder en casa. De ser posible, use un baño aparte, limpiando diariamente con desinfectante casero. ¿Cuándo debo acudir al establecimiento de salud? Si presento alguna de las siguientes molestias: dificultad para respirar, desorientación, confusión, fiebre mayor a 38 grados centígrados persistente por más de 2 días, dolor en el pecho, coloración azulada alrededor de los labios, manos o pies. Recuerde que el primer contacto trate de hacerlo al 113. Un hospital, clínica o posta también puede ser un ambiente donde el riesgo de contagio aumenta significativamente. En el caso que usted o un familiar tenga que cuidar a un familiar enfermo con COVID en el hogar, las principales medidas para usted y los suyos son: limitar el número de personas que lo cuiden, idealmente asignarle una persona que goce de buena salud y no tenga enfermedades de riesgo o no esté embarazada. Restrinja las visitas. Evítese colocarse cara a cara. Guarde la distancia entre 1 a 2 metros. Use mascarilla simple y guantes para manipular pañuelos usados, ropa o cualquier interacción directa al paciente, inclusive al ingresar a su habitación. Lávese las manos después de cada atención brindada y todas las veces que sea necesario. Recuerde que las mascarillas usadas deben quitarse de la cara sin tocar la parte de adelante, solo los costados. Arrójela inmediatamente y lávese las manos.
No rehúse las mascarillas ni los guantes cuando usted efectúe una atención con un familiar enfermo con COVID. Use la mascarilla al salir. Manténganse atento a los síntomas, no solo de su familiar, sino los propios. Comuníquese al 113 de ser necesario. Todas las personas deben lavarse las manos al salir de su habitación o al compartir el baño. Use toallas de papel o asigne una toalla para cada miembro de la familia. Intente que el contacto dure lo menos posible. Recuerde, el retiro de guantes puede generar un contacto. A través de las imágenes, usted puede ver que la manera correcta es sostener en el centro del guante y sacarlo por la parte exterior y con ambos guantes puestos, para asegurar que la superficie que haya tenido el contacto no entre con sus manos. Y así pasara, diríjase, lávese las manos cuantas veces sea necesario, durante 20 segundos y luego aplique un desinfectante. Alcohol en gel sería una buena solución. Veamos los riesgos psicosociales y la psicoeducación. ¿Podemos estar expuestos a estrés y tensión? Sí. Por eso, nútrase con una alimentación balanceada, con una buena lectura, con una buena conversación. Contacte con personas que puedan abstraerlo de la problemática diaria. Infórmese con comunicación oficial y compártala con su familia. Hay mucha información allá afuera. Elija con responsabilidad. Atienda las encuestas al personal que realizará la empresa. Es importante saber el nivel de información y todas las sugerencias posibles para mejorar la efectividad de nuestros controles. Amplíe sus conocimientos con información sobre la gestión del estrés, la tensión, la angustia y todo aquello que le preocupa. El autocuidado no solo implica higiene, sino también higiene mental, conversaciones productivas, mantener una conversación positiva, juegue con otros con los recursos que tiene en casa. Reactive aquellas redes sociales con familiares, vecinos y contactos a través de teléfonos, chats y mensajes o llamadas telefónicas. Para aquellos que necesiten hablar y compartir sus preocupaciones, adicionalmente a su jefe, el área de recursos humanos y seguridad está disponible para orientarlo. Brenda y Rafael, por parte de Recursos Humanos, el médico ocupacional Luigi y Karim Barreto, por parte de SCMA. Recuerda, Heinz te cuida para que cuides a los tuyos. Hagamos un resumen. Para retornar al trabajo, debo cumplir las medidas de prevención adoptadas por la empresa. Debo proceder responsablemente ante las medidas de prevención y control. Atender y completar las capacitaciones de la empresa sobre el coronavirus. Utilizar todo material de protección e higiene para el cuidado de mi salud, la de mis compañeros, la de mi comunidad y familia. Recuerda seguir las medidas de prevención. Evita contacto directo. Lávate las manos frecuentemente. Limpia y desinfecta las superficies. No tocar el rostro con las manos sucias. Evita compartir cubiertos y vasos. Use mascarilla solo de ser necesario. Y ante la exposición a
grupos de personas o ambientes con presencia de personas con un riesgo de posibilidad de contagio. Conozca las medidas de organización del trabajo. Si usted, como trabajador de la empresa, tiene sospecha o recibió el diagnóstico de coronavirus, es importante mantener el aislamiento en casa y seguir siendo monitoreado por el Ministerio de Salud. Si su preocupación es tener una inasistencia justificada o injustificada, es importante que sepa que el certificado correspondiente emitido por el médico tratante, en caso tenga coronavirus, tiene justificación de la inasistencia. A esto se le denomina ausencia por suspensión imperfecta de labores previstas en la ley. En caso todos los síntomas no concluyan en el diagnóstico de coronavirus, es una justificación de inasistencia. El tiempo en que usted se ausentó se podría sujetar a un acuerdo de compensación entre la empresa y usted. Si tiene consultas sobre esto último, diríjalas al área de recursos humanos o a su jefe directo. Recordemos el protocolo en caso yo presente síntomas en casa, estando de vacaciones o licencia. Esta línea gratuita desde cualquier operador de telefonía es el 113 y la atención es de 24 horas. En cambio, los anexos que ve la línea de atención es de 8 a 4 de la tarde. Hay una casilla electrónica que atiende las 24 horas, dirigida al COVID. Y es la que usted ve, covid19.epi.disln@gmail.com. Recuerde también que si tiene que cuidar a una persona con COVID, siga las recomendaciones para evitar el contagio. Identificar al posible contagiado y aislarlo dentro de la casa. Debe usar una mascarilla. Designar a un cuidador, este debe tener una buena salud. Habilitar una habitación ventilada para su aislamiento. Emplear una mascarilla al entrar y salir de la habitación del contagiado. Limpia y desinfecta las diferentes superficies de la casa. Separa los utensilios de alimentación y aseo. No los compartas. Con estas recomendaciones evitarás el contagio del coronavirus al interior de tu familia. Acabas de completar el curso sobre las medidas de control frente al COVID. Tu seguridad nos importa. Elige seguir y cumplir todas estas medidas por el bien tuyo, de los tuyos. Gracias.